Hola a todos, bienvenidos al canal de Hero Styles Fanfics. Antes de empezar, la historia le pertenece a Kratos. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Capítulo 31. Suspiró, gruñó y se quejó en silencio. La mueca sobre su rostro fue rápidamente cambiada por una mirada imperturbable, los pasos de botas y tacones se iban haciendo cada vez más cercanos. Volvió a gruñir, cambió rápidamente su postura mientras trataba de mantener su mente alerta. Rimuru parecía haber terminado su sesión de belleza y las Kijin también parecían felices con su trabajo. Naruto esperó durante cortos segundos hasta que la puerta se abrió. Rimuru fue la primera en entrar, la sonrisa en su rostro fue suficiente para hacer que él mismo cambiara su ceño fruncido por una mirada más neutral. Internamente trató de disipar sus pensamientos, en este momento no eran algo en lo que esté dispuesto a sumergirse. Entonces, ¿cómo me veo? Rimuru dio un giro nervioso, sus caderas resaltaron perfectamente con sus pantalones. Sus botas de cuero la hacían ver un poco más alta, y su cabello se veía perfecto, adornado por perfectas y brillantes hebras azules revoloteó en un movimiento rítmico y atrayente. Podía sentir las miradas de ambas Kijin en su nuca, como si lo amenazaran para que contestara rápido y con sinceridad, de lo contrario perfectamente tratarían de darle una buena lección. No obstante, eso nunca pasaría, ellas no tenían el valor de hacer tal cosa, y si lo hicieran, él no estaba a disposición de recibir golpes por gusto, por lo que las únicas que saldrían perdiendo serían ellas y lo sabían perfectamente. Te ves hermosa. No había más que pudiera decir. No había palabra que pudiera describir la belleza que tenía frente a sus ojos. No obstante, aún así trató de hacerlo, y aunque fracasó, al menos sus palabras parecían ser suficientes para iluminar el rostro de Rimuru, quien sonrió de dientes al escucharlo. Sin dudar ni un segundo en acercarse y dejar que sus posaderas cayeran sobre su regazo, con su espalda ahora cubierta por una gabardina descansando sobre el pecho del mayor. ¿Cómo son pareja? Uno es un ogro, y la otra un ángel. No veo mucha compatibilidad. Su buen humor casi se desvaneció cuando escuchó la estridente y chillona voz de una mujer, una bastante pequeña, y una que al parecer era exactamente igual de molesta como Rimuru la había descrito, incluso si su pareja trató de ser lo más suave posible con sus palabras, sin importar que la hada los estuviera escuchando o no. Algunos dirían que los opuestos se atraen. ¿No, Ramiris? Rimuru por otro lado, sabía que la única respuesta que Ramiris obtendría del gigante sería un gruñido, y en realidad no se equivocó, por lo que fue ella la responsable de dar una verdadera respuesta, al menos una lo suficientemente larga y coherente como para no enojar a su pequeña amiga, quien parecía pensativa al analizar con detenimiento en sus palabras. Supongo que tienes razón, pero nunca me dijiste que tenías esposo, y menos que sería tan cascarrabias. No estaban formalmente casados, al menos no que ellos supieran. Si había algo de similitud entre el anterior mundo de ambos era la ceremonia de matrimonio, no eran iguales, pero ambos mundos celebran el evento a su manera dependiendo de su cultura. Tampoco es que alguno de los dos vaya a corregir a la hada. Ramiris realmente se había mostrado bastante interesada en Naruto en el momento en que lo conoció, hizo todo tipo de preguntas y ni siquiera terminaba de lanzar una cuando ya estaba llegando una posterior. Al final, y como era de esperarse, su personalidad sobreexaltada causó verdadera molestia en el gigante, y aunque no fue grosero y mucho menos la insultó, sí dejó muy en claro que para él tener una conversación con ella, era todo menos agradable. Todo lo contrario a Rimuru, quien aunque sentía algo molesto el hecho de que no dejara de gritar, también le parecía divertida y extremadamente linda con sus pucheros y quejas constantes sobre los comentarios respecto a su altura o la duda constante ante su participación como rey demonio, por lo que en general, la Slime era en gran medida mucho más tolerante y afable con ella. No obstante, cualquier tipo de comentario que hubiera querido decir tuvo que mantenerse solo para ella, pues el pico de energía que se sintió y los ligeros zarcillos mágicos hicieron aparición, y una nebulosa amatista se extendió hasta formar una especie de puerta translúcida, hecha de energía mágica, lo suficientemente densa como para ser visible al parecer. Rimuru había estado atento al comportamiento de Ramiris, tratando de ver su reacción ante la aparición de esa puerta y al parecer, ya esperaba algo similar, por lo que evitó mostrar cualquier tipo de comportamiento hostil.
Parecía que su pareja había hecho algo similar. No obstante, el miasma desbordante de su cuerpo seguía haciendo bastante difícil la tarea de mostrar una imagen mucho más amigable del gigante. Señorita Ramirez. Hebras verdes, ojos ciruelos y un traje de sirvienta. Eso fue lo primero que sus ojos pudieron vislumbrar cuando alguien pasó a través de ese extraño portal. Tenía que decir que el hechizo parecía bastante útil, y realmente no parecía estar conectado a las magículas de alguien, por lo que era autosustentable y si llegara a aprender un hechizo similar, sabía que sería muy útil. Señores Tempest. El Walpurgis está por dar inicio. Agradecería si me acompañaran. La mujer parecía bastante seria, su rostro lo mostraba, el aura que desprendía lo hacía mucho más evidente. No obstante, tampoco fue descortés, de hecho fue bastante profesional, no había altanería en su voz, ni prepotencia. Sin embargo, tampoco tenía signos de humildad, era una persona completamente neutral, mostrando la clara diferente a su pareja, quien aunque también era generalmente estoico, su voz tenía un apego familiar a la hostilidad y la agresividad continua. No iba a mentir, estaba extremadamente incómodo sin un arma a la mano, sabía que tanto él como Rimuru estaban entrando a la boca del lobo. Sería una estupidez de su parte pensar que era el único ser poderoso en este planeta. Para él, todo este mundo seguía siendo un misterio de cierta manera, tenía un conocimiento más versado en las políticas y la geopolítica de los reinos que ha visitado, pero seguía habiendo lugares de los que no tenía un conocimiento absoluto. Miró con detalle cada rincón de este lugar, desde la enorme mesa del centro hasta los pilares de mármol alrededor. Se abstuvo de prestar más atención de la necesaria. Ellos no habían sido los primeros en llegar, en la mesa y con anfitrión, se encontraba un hombre de melena roja, su mirada astuta y brillo voraz no eran algo que lo tuvieran precisamente cómodo. Güey. La desagradable voz de Ramirez se hizo escuchar, sus pequeñas alas alteraron con velocidad, haciendo que su cuerpo se moviera velozmente por sobre la habitación. Ya nos molestó en escuchar lo que decía la hada. El pelirrojo tendría que aguantarla, él ya lo hizo más de media hora, no estaba dispuesto a hacerlo más. Vamos. Había pocas cosas que Rimuru pudiera hacer para llamar su atención, su pequeño tamaño la limitaba enormemente, aún así, y por muy humillante que fuera, se vio obligada a tirar de su dedo. Era increíble saber que tuviera que emplear toda su mano para envolver uno solo de sus dedos. Gigante era un homónimo adecuado para este sujeto. Ya no pensó demasiado en eso, supuso que era culpa de la maldita genética. Ya no importa. Sus botas resonaron en un eco por la habitación. El trono fabricado y tallado en piedra no se veía especialmente cómodo, de hecho, dudaba completamente que lo fuera. No obstante, tampoco podía volverse quisquillosa con este tipo de cosas. Aún había asientos vacíos en el lugar, Hollow podría sentarse en cualquiera de ellos con completa tranquilidad. Sabía que los asientos eran proporcionales a el número de reyes, pero también era consciente de que Ramirez era una de esos reyes. La hada era demasiado pequeña como para ocupar un asiento tan grande, probablemente tampoco se moleste en usarlo, es seguro decir que empleará de sus alas o se apoyará directamente en la mesa durante toda la reunión. Puedes sentarte a mi lado. Habló en un susurro, tratando de no llamar la atención del otro residente, ignorando deliberadamente la mirada hambrienta que le dirigía a ella y a su pareja. No negaría que era molesto, sobre todo porque parecía mirar con demasiada insistencia a su pareja. Nuevamente, ni siquiera se molestaría en tratar de negar su disgusto. Hollow no parecía tomar en consideración sus palabras, el gigante se posó a su lado mientras permanecía aún de pie. Su pareja ni siquiera la veía, no parecía mirar a nada en específico para ser honesta, sus ojos recorrían cada rincón de la habitación, sus ojos se movían lentamente, pero la constancia lo hacía que perdiera la atención rápidamente de una cosa en concreto. Su mirada se agudizó, no pudo evitar humedecer sus labios mientras veía a ambas personas frente a él. Cabello azul, ojos dorados, figura esbelta y una altura bastante infantil. No negaría que el poder que esta mujer tenía era sorprendente, al menos para un recién despertado. No obstante, su atención seguía recayendo nuevamente en la presencia más alta e imponente en la habitación. Cabello rubio, ojos cerúleos, piel blanca y lechosa carente de cualquier imperfección. Su cuerpo era tonificado, brazos grandes y espalda amplia, cuello largo y una mirada astuta pero audaz. Bueno, también era extremadamente estoico.
Su altura también era de tomar en cuenta, calculando únicamente con su buen ojo, diría que medía fácilmente 1,90 m, probablemente algunos centímetros más. No obstante, eso no era lo que más llamaba su atención. Tal poder. Como había dicho antes, la mujer a su costado, la rey demonio recién despertada, tenía una cantidad de poder a considerar. Pero realmente ella palideció completamente ante su perro guardián, porque eso es lo que era, un perro que resguardaba y protegía la seguridad de su amo. Ignoraba las razones de tan fidelidad, probablemente sea gratitud, aunque lo dudaba. No, ellos tenían una relación mucho más profunda que eso, las miradas de soslayo que se dirigían el uno al otro le hacían pensar eso. Su espalda se reclinó en su trono, cerrando los ojos y suspirando mientras escuchaba la llegada de nuevos individuos al lugar. Una sonrisa astuta nació de sus labios, los colmillos salieron a relucir, mientras que un sentimiento de apreciación lo dominó. Tendría un ojo vigilante sobre ellos dos, sobre todo en el mayor, era evidente que sería una amenaza a tomar en cuenta en el futuro. No negaría que se sentía nerviosa. Estaba rodeada de las personas más poderosas de este mundo, después de todo. Sus auras, incluso suprimidas, todavía desprendían una cantidad de poder suficiente para hacerla estremecer. La habitación en su conjunto estaba imbuida en magículas, y gracias a eso, podía decir con completa seguridad que se desmayaría si no hubiera despertado como rey demonio. Conocía sus límites, antes de su despertar ella no estaría preparada en ningún sentido para estar aquí. ¿Tú eres Rimuru? Su atención cambió rápidamente. Aquaespaldas, un hombre llamó su atención, Hollow ya parecía haberlo notado incluso antes de que hablara, pues aunque no tenía su mandoble, sus manos deberían ser más que suficientes ante cualquier eventualidad. El hombre era alto, probablemente 15 centímetros más bajo que Hollow. Cabello rubio mucho más largo que el de su pareja y unas facciones bastante más finas. Hollow Knight, creo recordar. Sorprendente, es difícil creer que tengas a un ente tan poderoso como tu perro guardián, Rimuru. No fue mofa, el sujeto realmente parecía fascinado por ver al gigante. No le agradó que le llamara perro a su pareja, pero se contuvo de decir cualquier comentario mordaz o ácido. A el gigante no parecían molestarle sus palabras. Bueno, probablemente ni siquiera le importen. Suspiró, ella también debía aprender a mantenerse en control. Ya entiendo. Tú debes ser León Cromwell, ¿en qué puedo ayudarte? El hombre se quedó en silencio algunos segundos, intercalando su mirada entre el guardián y su ama. Sabía perfectamente que no era el único interesado en ellos dos, podía sentir la mirada Gumi Crimson. Aún así, y siendo completamente honesto, no podría importarle menos. En nada. Solo me diste algo de nostalgia. Rimuru profundizó su entrecejo, mirando la mirada levemente perdida del mayor. No podía culparlo, al menos no del todo. Era consciente de su parecido a Shishu, este cuerpo fue de ella en un inicio. Después de todo, sería una estúpida si no fuera consciente de todas las similitudes con ella. Ella ya está muerta, León. El rey demonio desvió la mirada, negándose, por algunos segundos, a mirar directamente el rostro de la mujer más pequeña. Aún así, fue solo cuestión de tiempo para que regresara la mirada. No tenía nada de lo que avergonzarse. Tampoco le debía explicaciones alguna a esta mujer. Eso ya lo sé. Era natural que muriera, sobre todo después de negarse en aceptar a Ifrit. Puede que la propia Shifu no lo supiera, pero él mantuvo un ojo vigilante sobre ella. Fue consciente del desperdicio de tiempo que tomó al optar por ser maestra. Fue consciente de cómo el tiempo y el propio Ifrit habían comenzado a hacer estragos en su cuerpo. Al final, también fue consciente de su muerte y último deseo hacia con la slime. Ella no me lo pidió como un favor especial, pero yo, te voy a golpear. Rimuru bajó levemente la mirada, aumentó la fuerza de agarre en sus manos y una ligera capa de miasma se escapó de su cuerpo. Estaba enojada, pero supo contenerse lo mejor que podía, al menos su poder no salió a relucir como en otras ocasiones, y la capa de miasma se había mantenido lo suficientemente delgada como para ser apenas notada. Me niego a tal cosa. Fui bueno con ella. Le di la oportunidad de elegir qué quería hacer con su vida. Incluso le di a Ifrit, aún así ella decidió ser una simple humana. No merezco ningún castigo. León finalmente se sentó en su trono, optando por tomar asiento en el lugar más cercano a la slime. No planeaba alargar más la discusión, pero este asiento era el más cercano, era un alivio para el que estuviera desocupado. Sus brazos se cruzaron y una mirada desinteresada se formó.
Por otro lado, tú me intrigas, tu guardián también. Los invito a mi castillo, a ambos, si tienes alguna queja, puedes ir y decirla. Para leve curiosidad de León, Rimuru miró a Hollow en silencio, era evidente que pedía silenciosamente su opinión. Entonces se equivocó, el gigante rubio era mucho más que un simple perro guardián. Jamás dudo de que tuviera cierto nivel de importancia en la jerarquía de Tempest, pero si Rimuru pedía abiertamente su opinión, significa que probablemente esté en presencia de otro más de los líderes de la Federación. Acepto tu invitación, pero envíala por escrito. El hombre asintió, cerrando sus ojos y esperando a que todo esto comenzara de una vez. Ni siquiera tenía planeado venir, tampoco es que hubiera repercusiones después, hubiera demasiado permisivo en ese tipo de cosas, al menos con él. Como sea, Rimuru fue su principal objetivo al venir aquí, solo esperaba que esto acabara rápidamente. Muévete más rápido. El silencio reinó después de eso, miradas incrédula y otro llenas de expectativa llenaron el lugar. Nuevamente, una capa de miasma la envolvió, tratando de mantener serena incluso ante la situación. La enorme mano en su hombro fue lo que la hizo esclarecer. Debía relajarse. Capítulo 32. ¿Han sentido cómo se desconectar de la realidad? ¿Cómo todo a tu alrededor se vuelve borroso y tus oídos se niegan a captar sonido alguno además de un incesante zumbido? Bueno, eso es lo que Naruto siente en estos momentos. Para empezar, un debate había dado inicio con Clayman despotricando en contra de Rimuru y él mismo diciendo que habían asesinado a una de sus sirvientas tratando de tomar un papel de víctima y tratando al mismo tiempo de dar algo de lástima al decir que todo había sido su culpa al mandarla para investigar respecto a la creciente nación en el bosque de Jura. Estupideces que probablemente nadie se creía y menos aún don nadie como Clayman. Sin embargo, dejó todo eso en manos de Rimuru, quien no se había quedado callada y había comenzado a dar su propio punto de vista y dando nueva información respecto a los hechos anteriormente relatados por Clayman. Pero nuevamente y como dijo antes, él escuchaba las voces a una gran distancia mientras veía a una persona en específico. Esta era Gumi Crimson. En un inicio tiene que decir que había estado viendo la mesa mientras contaba los segundos para poder terminar con todo esto y ver cómo Rimuru le dé el visto bueno para matar a Clayman. Quería arrancarle el corazón y obligarlo a comerlo con el órgano aún latiendo. Pero Gumi había mantenido sus ojos puestos en él. Toda la reunión había estado manteniendo su atención puesta en él de manera tan insistente que Naruto terminó por hacer lo mismo al sentir la ligera presión en su cabeza. Los ojos de ambos chocaban y trataban de tener dominio sobre el otro. Aún así, y aunque Naruto era alguien poderoso, no significaba que era el único que podía mantener la compostura y la cabeza fría ante posibles enemigos más poderosos que él, y Gumi estaba demostrando valentía al retarlo de esta manera. Podía respetar eso. Pero había cosas y armas psicológicas que él no se había molestado en utilizar. Un ejemplo de eso sería el hecho de ser un seductor. Su apariencia humana era atractiva, por lo que no podía poner eso como una excusa para no usarlo. Gumi Crimson por otro lado no tenía problemas en usar ese tipo de armas, por lo que cuando Naruto vio que le guiñó el ojo se desconectó por algunos segundos y si estuviera en su apariencia humana hubiera parpadeado en sorpresa, pero de igual manera hubiera logrado recuperar la compostura. Eso no quita que se avergonzaba de sí mismo al no estar preparado ante ese tipo de gestos, o más bien sí lo estaba, pero no cuando vienen de un hombre, y aunque Naruto no lo notó, León fue consciente de esa interacción entre los dos, por lo que no evitó poner los ojos en blanco por el actuar de Gumi. Podría decir que le sorprende, pero el hecho de que en la reunión privada que tuvieron no hace mucho haya intentado besarlo y después que se haya ofrecido a entregar su cuerpo, ya sea en esta versión o en la femenina, no podía fingir sorpresa a algo a lo que estaba acostumbrado. Su estado de aturdimiento llegó a su fin cuando el debate había terminado y la mesa frente a él había comenzado a brillar, y de un momento a otro esta misma había desaparecido. Su vista pasó por todos los presentes. Los ojos de Clayman tenían un brillo furioso y Rimuru se veía bastante satisfecha. Tal parece que había ganado el debate, y el hecho de que el único que se vea con actitud hostil sea Clayman era prueba suficiente. ¿Qué están haciendo? ¿Acaso van a dejar que esta repugnante criatura nos embauque con sus artimañas? No recibió respuesta y tampoco el apoyo de nadie. Naruto hubiera preferido escuchar toda la conversación, pero realmente tenía muchas cosas en la cabeza. Cierra la boca, sé que estás tratando de tomar control sobre mí mientras hablas tantas tonterías. No sabía que esto estaba permitido en un Walpurgis. No lo está.
La vista de Rimuru pasó hacia cierto pelirrojo que tenía los brazos cruzados mientras seguía sin despegar la vista de Naruto, quien había recuperado la compostura mientras se sentaba en el trono que Rimuru dejó de ocupar. Para mantener la equidad entre todas las partes, aquí solamente se aceptan las palabras por quienes participan. Sí, pero concéntrate, Gumi acaba de burlarse de los Reyes Demon. Ay, ya cállate. Naruto decidió convertirse en su apariencia humana, por lo que dio una risa entre dientes mientras escuchaba cómo su pareja callaba al idiota, y debido a que ahora sí tenía una boca, el sonido de su risa fue audible para los demás, pero no dijeron nada. Yo te propongo algo. Finalmente Gumi dejó de ver a Naruto y su atención pasó hacia Rimuru mientras sonreía y hablaba con esa maldita voz que a Naruto no le gustaba, pues, por alguna razón sentía que desde que puso su apariencia humana Gumi lo estaba comiendo con la mirada. Se sentía violado. Hemos escuchado tus palabras, hemos puesto atención a las pruebas que nos diste, pero si quieres ser parte de los Reyes Demonio y sentarte en esta mesa como uno de nosotros, debes derrotar a Clayman. Todos seremos testigos de este encuentro. En pocas palabras, mata al bastardo, se acaban tus problemas y líbranos de una rata traicionera. Un trato que era ganar-ganar para todas las partes, y Naruto tenía la intención de matarlo de manera lenta, muy lenta, y dolorosamente. Ay, qué pena me das, no quería tener que lidiar contigo, pero parece que tendré que ensuciarme las manos de igual forma. Milim, es tu turno. Era evidente la burla en su voz, pero la vista de Rimuru y todos los presentes estaba en Milim de manera expectante, esperando ver qué es lo que la Rey Demonio haría. Al final, y sin decir palabra alguna, ella misma se levantó de su asiento, haciendo que Rimuru frunza el ceño ante lo que sus ojos veían. Todavía creía en Milim y no sabía qué es lo que pasaría, pero trataría de sacarla del control de Clayman. Supongo que esto no será un problema. ¿Verdad, Gui? Por supuesto que no, si Milim se ofrece voluntariamente a ayudarte no podremos hacer nada. Naruto gruñó ante eso mientras veía a Rimuru apretando los puños. Sabía que actualmente muy pocos serían rivales para su pareja, pero Milim era demasiado poderosa todavía, por lo que aún no podría ganar, y menos con Clayman en la ecuación. Incluso si él era débil todavía sería un factor en contra. Entonces, si eso quieren, será un placer acabarlos a todos. Ranga y Shion se pusieron al lado de Rimuru mientras que Clayman chasqueaba los dedos, y el pequeño zorro dorado que tenía en brazos cuando llegó comenzó a gruñir mientras su tamaño incrementaba de forma exponencial. Ahora era posiblemente igual de grande que Ranga en su tamaño real, y mientras que soltaba un alarido, dos llamas azules salían detrás de sus colas, y cuando tocaban en suelo dos nuevos enemigos se posaban sobre ellos. Después otro sirviente de Clayman, parecía un robot con muchos brazos. Al ver la diferencia numérica, Ranga invocó a dos de sus Tempest Wolf, quienes se levantaron a sus costados. Aún así seguían siendo menos, y Milim podía acabar con los dos lobos y Shion con extrema facilidad, por lo que ahora era su turno de levantarse, y con los brazos cruzados se paró detrás de Rimuru. Suerte. Después de esa palabra, Gumi chasqueó los dedos y una barrera de energía verde que llegaba hasta el techo se alzó alrededor de ellos, y mientras que los tronos se deslizaban y alejaban del combate, la barrera aumentaba su rango. Estamos a sus órdenes, amos. Naruto no dijo nada ante el comentario de Ranga. En su lugar empujó un poco a Rimuru mientras se ponía al frente de sus subordinados y miraba a los enemigos que estaban por enfrentar. Agárrense. No entendieron, pero todos se agarraron de Ranga y de los lobos invocados mientras que Naruto tomaba una bocanada de aire y la soltaba. Y sin más aplaudió. La fuerza detrás del aplauso fue inmensa, por lo que Clayman, el robot, el zorro y los animales invocados salieron volando hasta chocar con la barrera, mientras que Milim era arrastrada pero se mantenía firme. Ya saben qué hacer. Esa fue la señal para que todos tomaran a su enemigo designado y comenzaran a pelear. Era evidente que ahora tenían la ventaja debido a que ahora no estaban en una posición ideal para pelear, pero bueno, era una de las muchas ventajas el tener a un monstruo en poder como lo es Hollow. Ahora solo queda Milim y Clayman. ¿Cuál escoges? En respuesta a la pregunta hecha por su pareja, el Uzumaki dio un paso hacia atrás mientras empujaba a Rimuru hacia adelante, haciendo que pierda el equilibrio, y aunque iba a reclamar, Naruto hizo audibles sus pensamientos para ella. Yo no tengo que probar nada. Tú, por otro lado. El hecho de dejar el comentario sin terminar al aire fue suficiente para Rimuru entender sus intenciones, y era verdad, pues, mientras que su pueblo la veía a ella como el escudo y corazón de Tempest, quien los ayuda y los mantiene protegidos. Ve a Hollow como una espada, un arma que nadie, excepto él mismo, se puede controlar, un ser de poder y muerte.
Ella era un ángel y él un demonio a los ojos de muchos. Ahora era su turno de darse a lucir, demostrar que no solo era la pareja de Hollow Knight, sino que también era alguien poderosa. Alguien que podía imponer, que era digna de respeto y no debería ser tomada como el eslabón débil de la intrincada cadena, que se ha estado formando desde que ellos llegaron a este mundo. Si puedes sacarle el corazón a Clayman, asegúrate de que aún esté latiendo. No dijo nada ante el sádico pedido de Hollow, en su lugar tronó los huesos, incluso si no tenía, de sus nudillos mientras se preparaba para la batalla. Sería difícil con Milim en la ecuación, pero trataría de dar golpes continentes pero no letales. No quería matarla, quería salvarla. Muy bien. Milim acaba con ella. Ante las palabras dichas por Clayman, prestó toda su atención hacia sus enemigos, pero fue una sorpresa para Rimuru el hecho de que en cuestión de milésimas de segundo Milim ya estaba frente a ella, y aunque usó todas las habilidades de reflejos mejorados que Raphael le otorgaba, no fue suficiente, pues, aún así el ataque logró rozar su mejilla dejando al descubierto una sustancia azul ósea, su cuerpo slime. Su momento de calma fue demasiado corto para su gusto cuando una lluvia de poderosos y rápidos golpes siguió después del primero, y aunque lograba esquivar la mayoría, muchos otros estaban por golpear su cuerpo, obligando a Rimuru a cambiar a su forma slime y evadir el golpe incluso si era por un margen de error tan corto. ¿Algún consejo, Hollow? Naruto, quien estaba con los ojos cerrados y los brazos no muy lejos de la batalla, comenzó a analizar y recordar cosas de su propia batalla con Milim, pues, la enana era tierna, pero poderosa. Sin embargo, tenía fallas. Siempre que ataca deja su costado completamente desprotegido. En lugar de alejarte tanto de ella, trata de esquivar uno de sus ataques para contraatacar con un golpe contundente. La conversación, como era de esperarse, fue de manera mental para que Milim no lo escuche, pero como siempre era más fácil decirlo que hacerlo, pero haría el intento. Milim lanzó un poderoso golpe con su brazo derecho, el viento se cortó e incluso la barrera tembló ante el poder, pero Rimuru, en lugar de saltar lejos del golpe, inclinó su cuerpo a un lado al mismo tiempo que daba un golpe en el abdomen de Milim con toda la fuerza que pudo reunir sin dejar de lado la velocidad y poder alejarse lo más que pueda. El golpe, como era de esperarse en alguien como Milim, no tuvo mucho efecto, pues, Rimuru sacrificó la fuerza por la velocidad, pero fue suficiente como para hacer que Milim dé un par de pasos para atrás y Rimuru tenga tiempo para respirar. Eso funcionó. ¿Qué más tienes para mí? Los ojos de Milim evitan que tenga puntos ciegos, pero su cuerpo no debería tener la misma velocidad en la que su cerebro reacciona a la información. Eso serviría, pero el margen de maniobra sería muy corto, pues Milim era extremadamente hábil y tenía experiencia detrás de ella, por lo que serían solo milésimas de segundos lo que Rimuru tendría para golpear. Rimuru se agachó ante un golpe de Milim y aunque trató de golpear nuevamente su abdomen, esta vez Milim estuvo preparada y lanzó una patada, por lo que Rimuru tuvo que deslizarse debajo de ella para estar a sus espaldas, y con gran velocidad se levantó mientras daba su propia patada alejando a Milim de ella. Ah, ¿qué diría Beldanaba al ver a su hija ahora? ¿Perdón? Naruto se maldijo al pensar eso sin haber cortado la conexión mental, pero no diría nada, no era su secreto para contarlo, por lo que cambió la conversación mientras veía como Milim volvía a atacar y Rimuru a esquivar. Milim tarda varios segundos en volver a lanzar otro golpe, tal vez la costumbre de acabar con sus enemigos de un solo ataque. Pero es una debilidad, aprovéchala, tal vez puedas hacer que pierda el equilibrio o someterla. Para Rimuru, seguía siendo sorprendente la velocidad en la que Naruto puede analizar a un enemigo, el hecho de que pueda encontrar imperfecciones en su forma de lucha y debilidades para aprovechar en su mostraba y evidenciaba lo estratégico que podía ser en una batalla, ya sea individual o numérica. Al esquivar otro golpe se movió como una serpiente tratando de enrollar a su presa y se subió sobre los hombros de Milim, y antes de que tratara de bajarla inclinó todo su peso hacia atrás haciendo que los pies de Milim dejen de tocar el suelo y con fuerza estampó a Milim en el piso. Ella inclina todo su cuerpo hacia el costado derecho tratando de golpear con la mayor fuerza posible, pero deja que su pie izquierdo se mantenga inestable, tal vez una pequeña patada sea suficiente para desequilibrarla. Naruto sabía que una pelea prolongada sería el fin de Rimuru. A fin de cuentas, Milim está aprendiendo de sus errores conforme Rimuru los iba explotando. Además, un solo error y Rimuru terminaría muy mal, pero con lo que ha estado mostrado hasta ahora era evidente que podía defenderse sola y mostraba a los Reyes Demonio que no solo era una cara bonita.
Ante el inminente golpe volvió a esquivar incluso si sabía que de no ser por Raphael ya hubiera muerto desde el inicio, pero también agradecía por los consejos de Hollow, estaban siendo efectivos en gran medida y sabía que gracias a esto mostraría que también era poderosa ante los demás reyes demonio. Cuando esquivo no se movió mucho, de hecho fueron solo 2 pequeños y cortos pasos al costado izquierdo de Milím para dar una patada algo ligero, logrando hacer que Milím pierda el equilibrio y dando una vuelta volvió a patear a Milím, aunque esta vez fue en la espalda haciendo que vuelva a caer al suelo. Rimuru, viendo un momento de debilidad, tomó a Milím de su brazo y trató de lanzarla, pero es una trampa. Ante eso fue más rápida con su maniobra, pero no sirvió de mucho cuando Milím logró tomar equilibrio y se lanzó a toda velocidad hacia Rimuru, quien no tenía la velocidad como para esquivar el golpe. El golpe conectó con algo sólido y eso causó un fuerte destello de luz, cegando a muchos gracias a eso, pero había un problema con todo esto. Rimuru no sentía estar muriendo. Cuando la luz se sofocó, Rimuru abrió los ojos, pero tuvo que parpadear un lar de veces cuando vio a Veldora frente a ella. Tenía los ojos en blanco y Milím tenía su puño estrellado en su nuca. Ah. ¿Por qué me pegas de esta manera? ¡Qué persona cruel! Veldora cayó de rodillas mientras se acariciaba la cabeza por el dolor del golpe, mientras que Rimuru lo veía en un estado de shock más que claro, pues, se suponía que él no debería estar aquí en todo caso. ¿Cómo supo que estaba en problemas? No sabía, pero las cosas estaban por ponerse más interesantes. Capítulo 33. La muerte es algo a lo que muchos temen. La inmortalidad es lo que muchos sueñan con tener, y ahora el rey demonio Clayman anhelaba con todo su ser la inmortalidad. ¿Cuándo fue que todo se fue por la borda? Su dominio, su poder, su estatus, su ejército y su maldición como titiritero, cosas que ha estado consiguiendo a lo largo de los años, ahora no valen nada. Estaba acorralado. Milím, quien se suponía era su carta de triunfo, terminó siendo solamente una actuación. Él nunca tuvo control sobre ella. Sus títeres y siervos que estaban peleando por él al inicio de este combate habían sido sometidos o derrotados, mientras que los aliados de ese maldito slime seguían aún en pie. Él, un rey demonio, había sido humillado y vencido por esa Kijin de gran busto, y aunque trató de controlarla, su maldición no surgió efecto, lo que hizo que su desesperación inicial aumentara de manera exponencial. Gritó y suplicó por ayuda a los otros reyes demonio, pero fue ignorado y las miradas de completa indiferencia que recibió, le mostraron lo poco que les importaba si moría o no. De hecho, estaba seguro que vio destellos de deseo en muchos de ellos. Además, ahora sus esperanzas de vences fueron reducidas a nada, cuando el dragón de la tormenta entró en escena y mientras él peleaba con Milím, él estaba siendo apaleado y ultrajado por sus atacantes. Se sentía inútil todo su esfuerzo y su lucha por ser aceptado y respetado como uno de los arlequines moderados se habían convertido en nada en cuestión de minutos. El slime que había estado subestimando, terminó siendo lo suficientemente poderoso como para someter y mantener una lucha pareja con Milím por 20 minutos sin descanso. Ahora, él estaba siendo consumido por ese mismo slime, pues, su última carta de triunfo también fue inútil y ahora esa extraña habilidad llamada Belcebú lo estaba literalmente devorando, tomando sus habilidades y su alma, evitando cualquier intento de resurrección posterior a este encuentro. Estaba acabado, pero en sus últimos minutos vio a todos los presentes. La mayoría miraban las cosas con indiferencia o con interés en aumento respecto a Rimuru. Pero había alguien en específico a quien quería ver. Hollow Knight. Esa criatura. ¿Realmente tuvo oportunidad de controlarla? No. En lo absoluto, y ahora lo veía, su arrogancia lo cegó, pero ya no podía hacer nada ante eso. Los ojos azules hermosos y brillantes tenían un brillo temerario en que lo hicieron estremecer. Por lo que sabía, el hombre era extremadamente serio, de rostro severo y actitud tosca y fría, de mente calculadora y de pensamientos poco acorde a alguien tan venerado. Pero ahora, lo que veía era una sonrisa, una grande. Se siente con la suficiente locura brillando en sus ojos, como para hacerlo caer ante miles de trastornos psicológicos que no siquiera sabía que existían. Él estaba disfrutando esto. Pero al igual que veía gozo, también decepción, y no tenía que ser un genio para saber que él quería ver su sangre derramar el suelo, su corazón en su boca y los pulmones colgando de sus hombros como una tétrica bufanda. Esto hubiera terminado más rápido si él hubieran llegado a interferir. ¿O tal vez su castigo hubiera sido más largo y tortuoso? Preguntas tontas debido a su situación actual, pues ya no importaban, estaba por morir y lo sabía. Solo lamentaba haber fallado en su propósito.
Al ver que la situación estaba bajo control y todo había terminado, Naruto buscó a cierta niña de cabello rosa con la mirada y hasta que la encontró fue que comenzó a caminar. Sus pasos no se escuchan por la treta y gritos de Ramírez y Rimuru, pues, la primera había tratado de hacer a Rimuru su discípulo mientras que su hermosa pareja se negó causando una discusión tonta a su parecer. Señor Hollow. Sabiendo de sus pensamientos tuvo que dar un paso atrás cuando fue tacleado y aunque no cayó de espaldas debido a la firmeza de sus piernas, no quita que fue tomado algo por sorpresa. Lo extrañe señor gigante. Milim estaba abrazada a su abdomen como un koala y aunque se seguía sintiendo incómodo con las muestras de afecto de este estilo, no trató de quitarla y con vacilación regresó el abrazo mientras tenía una mueca no de disgusto pero su de algo de incomodidad. Yo, también te extraño pequeña. Aún así, recordó por qué la buscaba, por lo que, la separó de él, mientras se cruzaba de brazos y la miraba de forma altiva, no tratando de ser intimidante pero consiguiendo la reacción opuesta, pues, Milim se veía triste ante su mirada mientras movía sus pies con nerviosismo. Te golpearía niña, pero creo que Rimuru ya te dio tu correctivo. Tú le ayudaste. ¿Crees que no note las miradas que se daban durante nuestras peleas? Naruto estrechó su mirada callando cualquier otra queja que Milim tenga en su lugar, se cruzó de brazos mientras murmuraba cosas inaudibles evidentemente no insultos nunca la ha escuchado decir alguno. Está bien, lo siento. Milim le daba la espalda mientras murmuraba, su disculpa no había necesidad para preguntar por qué de eso. Pero al no recibir respuesta iba a voltear pero soltó un tierno chillido de sorpresa al sentir cómo la levantaban por las axilas. Cuando vio el incremento de altura y sintió cuando Hollow la subió en sus hombros soltó una risa infantil y divertida mientras que Naruto se acercaba hacia Rimuru. Muy bien niña. La pregunta que hizo antes volvió a su cabeza. ¿Qué pensaría Beldanaba al ver a su hija? ¿Cuál sería su reacción? No lo sabía pero tal vez esté orgullosa de ella y aunque no lo iba a admitir ni aunque tuviera miles de litros de alcohol en su sangre sentía un instinto paternal hacia Milim. La reunión había vuelto a su estado inicial. La mesa que había desaparecido tiempo atrás volvió a estar presente. Los tronos estaban en su posición y Naruto aunque no quería terminó sentado en el trono de Rimuru con su pareja sentada en su regazo porque insistió tanto en esto. Eso estaba fuera de su comprensión. Muy bien, esta noche nos reunimos para ver el ascenso de Rimuru a Rey Demonio y la traición de Carrión pero eso ya quedó solucionado. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Hubo silencio después de las palabras dichas por Gui, mientras que Naruto suspiraba internamente aliviado porque se olvidaron que él también evolucionó a Rey Demonio, pero no quería formar parte de su grupito de inadaptados. Si me permites me gustaría contarles algo y no someterlo a discusión. Quien habló fue la Rey Demonio Frey, mientras que Gui hacía un movimiento con su mano incitando a que siga hablando. He decidido que desde ahora solo serviré a la Rey Demonio Milim. Ante esa declaración la primera en reaccionar fue Milim, quien se levantó y gritó en confusión mientras que Naruto y Rimuru posaban su vista sobre ella. Eso significa que me retiro de mi puesto de Rey Demonio. Oye Frey, eso es demasiado repentino. Incluso si la declaración de Gumi mostraba desconcierto el hombre no se veía realmente perturbado mientras bebía con calma de la copa de vino en su mano parecía de hecho que ya se esperaba algo así. Yo no estaba enterada de esto así que dime por qué. Milim golpeó la mesa con sus manos mientras exigía una explicación mientras que Naruto la miraba levemente para que se calmara y aunque funcionó en la medida de lo posible todavía se veía algo exaltada. La razón por la que no te lo dije es porque tengo mis propias razones y la principal de ellas es que reconozco que soy demasiado débil para ser Rey Demonio. Eso estaba a discusión, pues, por lo que Rimuru podía sentir, ella no era débil de hecho era todo lo contrario, pero a comparación de otros como Gui, León, Milim y Dagruel, su poder no era muy grande por lo que su decisión era entendible. La batalla que presenciamos hace unos momentos me convenció, me encuentro al nivel de Clayman y eso ya es exagerado. En poder en crudo. Naruto no dudaba que a su poder pero en habilidad esa ya es otra cuestión, pues, Clayman era un debilucho, no era hábil en lo absoluto prefiriendo el apresar personas poderosas para que luchen por él, a mejorar y vencer por sí mismo. Noté de inmediato que no habría podido vencerlo después de su despertar y su lucha con Rimuru.
Ese pensamiento se debe a que ella solamente se está basando en el poder crudo, pero aún eso sería mucho más fuerte que Clayman. Su habilidad era, por lo que había escuchado de ella, algo que estaba muy por encima de las capacidades de alguien como Clayman. Pero Frey, tú te has especializado en combates rápidos a través del aire. No estoy de acuerdo en que ahora subestimes tu capacidad. Parece que no es el único que tiene un pensamiento similar, pues, de inmediato el rey demonio Dagruel hizo que sus pensamientos fueran escuchados por la mujer alada, quien incluso ante los halagos no parecía querer cambiar de opinión. Es cierto que tengo ventaja cuando la lucha se desarrolla en los cielos, pero ya comprendí que tener la ventaja no siempre es suficiente para salir victorioso. Esa declaración no estaba tan alejada de la realidad, pues, Naruto también podía volar, debido a la ayuda de alas, pero podía, y aunque no era un combatiente aéreo, tenía la capacidad de adaptarse más rápido que ninguna otra persona, por lo que, la ventaja que ella podría llegar a tener en su contra se haría más y más pequeña conforme vaya pasando el tiempo. Además, tengo fe en que Milin no se comporte de manera egoísta para siempre. Ya debería comenzar a pensar en administrar adecuadamente su territorio. Eso trajo una pregunta a su mente. ¿Cómo estará el territorio de Milin? La niña, aunque infantil y volátil, no era idiota, pero también se veía como alguien que prefería divertirse a estar sentada en una oficina. Probablemente ella se esté divirtiendo mientras le encarga a alguien de confianza administrar sus tierras. Entonces, Milin, ¿aceptarás mi propuesta de estar a tu lado? Milin comenzó a balbucear tratando de encontrar las palabras adecuadas, pues, aunque no quiera, no podía desechar la propuesta de su amiga. Se sentía acorralada, por lo que, dirigió su vista a Naruto, el más maduro y sabio que conocía, tratando de buscar ayuda, pero lo único que consiguió fue ser ignorada. Mientras Naruto mantenía a Rimuru sobre su regazo y envolvía su pequeño cuerpo con sus brazos. Pero es que yo nunca he tenido ningún subordinado como tú, así que... Aguarden un minuto, yo también tengo algo que decir ante todos. Por un momento Milin sintió esperanza cuando Carrión se levantó de su asiento y llamó la atención de todos. Tal vez esto haga que la atención de Frey cambie y pueda aplazar esto lo más que pueda. Como ustedes saben, perdí en el momento en que me enfrenté a ella. Lo lógico sería que yo fuera quien la sirviera. La indignación fue más que evidente en Milin, quien sintió todas sus esperanzas ser aplastadas tan rápido que casi comenzaba a llorar, de no ser porque ahora estaba más estupefacta que nerviosa. Así que a partir de ahora yo seré tu fiel subordinado. Y será un placer, capitana. Carrión cerró los ojos mientras levantaba el dedo pulgar y daba una sonrisa resplandeciente, pero eso no hizo nada para aplacar el estado en el que Milin se encontraba, para la diversión de Naruto. Espera, Carrión, solo peleé contra ti porque me controlaban. No sé de qué hablas. No me salgas con esto ahora. Tú misma dijiste a una rey demonio tan maravillosa como yo no la manipularan con esto. Esas fueron tus palabras. Trató de buscar una excusa mientras sudaba y se maldecía a sí misma por bocona, pero ya saldría de esto. No sabía cómo, pero lo lograría. Bueno, lo que decidas hacer con ese saco de músculos a mí me da igual. ¿Aceptas mi propuesta, Milin? La voz de Frey llamó la atención de ambos reyes demonio, pero Milin solo se sentía más y más acorralada. De hecho, justo ahora prefería pelear con Naruto en su forma monstruo y morir a estar en esta situación. Lo que pasa es que, no estoy segura de esto, porque si te vuelves mi subordinada dejarás de tratarme como si fuéramos amigas, y eso significa que dejarás de jugar conmigo. Naruto realmente nunca se cansaría de decir que Milin era una niña, y lo seguiría diciendo incluso si la misma Beldanaba venía del purgatorio para hacerlo cambiar de opinión. No. Milin, por el contrario, pasaremos más tiempo juntas, así que tendremos más oportunidades de divertirnos. Eso parecía animar a Milin, quien dejó de tener esa mirada triste y resignada a una más calmada con la situación. Aunque Naruto bufó un poco, esa niña era caprichosa sin duda alguna. Pues para empezar, toda la culpa es tuya por tomar la decisión de destruir nuestro reino. Ahora tienes la obligación de acogernos en el tuyo. Y los nervios volvieron de golpe, pero como era de esperarse, Milin se tiró al suelo mientras rodaba y golpeaba el suelo al mismo tiempo que vociferaba incoherencias. Así van a hacer lo que quieran, entonces háganlo. Un berrinche de niños en pocas palabras, pero la declaración de Milin pareció alegrar a ambos reyes demonio, porque aún lo son de manera oficial, mientras que la diversión de Naruto no hacía más que incrementar y parecía que Rimuru también estaba divertida con los acontecimientos. ¿Los dos están seguros de eso?
Gumi realmente ya se esperaba algo así de ambos, pero aún así quería que estuvieran seguros. Tenía que mantener un equilibrio de poder y no podía estarlo cambiando cada segundo que pasaba, y aunque podría decirse que Naruto ya lo rompió, hay que recordar que había quedado un vacío de poder después de la muerte de Beldanaba, un vacío que no logró llenarse incluso ante el intento de resurrección de Beldanaba en el ya muerto dragón mascota de Milin. Lo he pensado. Muy bien, pero esto no significa que dejaré de gobernar el reino animal, solo que se impondrá un nuevo régimen bajo las instrucciones de Milin. Mientras hablaba, Milin había aparecido algo mareada por el berrinche anterior, por lo que, Carrión la tomó de los hombros para evitar que cayera. Incluso si destruyó su reino, le tenía un gran aprecio a la pequeña. Pero tú eras uno de mis favoritos, ¿lo sabías? Estaba esperando con ansias a que evolucionaras a rey auténtico en unos cuantos siglos, pero está bien, a partir de ahora tú y Frey dejarán de ser reyes demonio. ¿Eso significa que ya no hay 10 reyes demonio, ahora solo quedamos 9? 8. Naruto le tapó la boca mientras decía el número correcto, aunque todos sabemos que realmente solo era el que más le convenía. Entonces, para preservar nuestro honor deberíamos cambiar nuestro nombre a partir de ahora. Para desconcierto de Rimuru, todos se veían algo enojados y tristes al mismo tiempo, porque eso estaba fuera de su conocimiento. La última vez celebramos Walpurgis, tras Walpurgis, hasta conseguir un nombre. Muy bien, pues parece que el rey Dormilón ya le dio la respuesta, y una que no le gustó en lo más mínimo, porque 10 reyes demonio no era el nombre más original y tardaron mucho solo para eso. Ahora Rimuru sentía lo mismo que los demás. ¿Un nombre? No hay problema. Mi bien amiga Rimuru siempre sabe elegirlos. Ante la declaración de Beldora, todos sus acompañantes, incluida Ramiris, comenzaron a apoyarlo mientras que Rimuru los mataba con la mirada. ¿Y Naruto? Él se quedó callado, ya se quitó el problema de ser rey demonio, trataría de ser invisible hasta que esto acabe. Hoy hemos decidido recibirte como rey demonio, Rimuru, así que por eso te doy el gran privilegio. No es necesario, pero te lo agradezco mucho. Gumi, quien se había levantado para hablar, tenía los ojos cerrados mientras sonreía con amabilidad, pero su mano se movió con velocidad y golpeó la mesa con suavidad. El golpe apenas y parecía haber hecho algo, pero cuando la mesa se cortó limpiamente a la mitad, Rimuru tuvo que agarrarse de la ropa de Naruto ante la sorpresa. Claro que es necesario, así que en este momento me dispongo a darte el privilegio de otorgarnos un nombre nuevo. El hombre de melena carmín comenzó a acercarse hacia ello, y aunque Rimuru quería alejarse ante la cercanía, no pudo, pues para empezar estaba sentada e incluso si no lo estuviera, Naruto estaba detrás. O podríamos dejar que este maravilloso espécimen lo haga por ti. Gumi, quien se cernía sobre Rimuru, se inclinó hasta estar muy cerca del rostro de ambos, pero sobre todo del de Naruto, quien se notaba incómodo ante la cercanía y aunque quería actuar no sabía cómo, golpeándolo. Él no era imprudente, y atacar solamente porque está jugando al Casanova con él sería estúpido en más de un sentido. Ese espécimen ya tiene a alguien. Para la resignación de Naruto. La mirada de Rimuru se volvió feroz, solo esperaba que no hiciera nada estúpido, no ahora que las cosas estaban tan calmadas. Entonces sabrás que esto es un gran honor, no lo rechazarías, ¿verdad? El pelirrojo trató de acercar su mano a la mejilla de Naruto, pero este le dio un ligero manotazo evitando más cercanía. Eso no contaba como un ataque, más bien estaba protegiendo su espacio personal. Está bien, lo haré. Sin siquiera saberlo. Naruto suspiró de alivio, ya quería volver a la casa. El hecho de sentirse ultrajado y violado con la mirada que Gumi no dejaba de mandarle hacía que la incomodidad crezca en él. Con las mujeres. Él es un experto, ha estado con tantas que sabe cómo moverse, cómo actuar, qué decir y cómo comportarse, pero, ¿con un hombre? Él jamás ha estado en una situación parecida a esta, pues para empezar, él era heterosexual y se notaba, por lo que las personas que batean para el otro lado nunca han intentado acercarse con esas intenciones a él, o al menos él no se ha dado cuenta. Pero no se quejen si no les gusta. Hecho. Finalmente Gumi se alejó de ellos y volvió a su asiento mientras que Naruto agradecía a Win por sacarlo de tal calvario mientras veía como su pareja pensaba y pensaba hasta que su atención fue hacia el techo donde las constelaciones brillaban con fuerza iluminando los cielos. Las 8 estrellas octagrama, ¿qué les parece? Tiene que admitir que no es un nombre malo, de hecho es bueno, original, a diferencia del nombre original de esta organización de Reyes Demonio, pues, el nombre era bastante obvio sobre sus integrantes. Sí. Ese nombre me gusta. Ante la declaración entusiasta y demasiado vocal de Milin,
Los demás reyes demonio comenzaron a dar su sello de aprobación y Naruto casi gritaba a los cielos un gracias. Porque nadie se acordó de él, casi llora, casi. No me opongo, entonces ese será nuestro nombre, las 8 estrellas octagrama. Todos se levantaron y aunque Rimuru tardó unos segundos también lo hizo mientras que una de las siervas de Gumi daba un paso al frente y tomaba la palabra. En ese caso los presentaré de nuevo. Las 8 estrella, el octagrama formado por los 8 reyes demonio. Demonio, señor de la oscuridad, Gumi Crimson, Hada, Laberinto, la señora Ramiris, Dragonoid, la destructora, Milin Nava, Gigante, Earthquake, el señor Dagruel, Vampira, King of Nightmares, la señora Luminous Valentine, Ángel Caído, Sleeping Ruler, el señor Dino, Demonio, Platinum Devil, el señor León Cromwell, Slime, Rising Star, la señora Rimuru Tempest y esos son todos. Los aplausos no se hicieron esperar por los subordinados y alguno que otro rey demonio. Esto era algo bueno, pero la vista de Gumi volvió hacia Naruto, quien seguía sentado en el trono y con los ojos cerrados. Esta vez su juego de seducción había terminado, ahora veía a Naruto con algo diferente intriga, pues, había pensado que el vacío de poder que dejó Beldanava nunca volvería a ser llenado. Esa mujer era demasiado poderosa como para que alguien, incluso él, llegue a estar a su nivel. Él era consciente de eso, pues, él mismo la retó esperando encontrar un combate decente solo para ser derrotado con gran facilidad como si no fuera nada. ¿Se sentía humillado? Sí. ¿Quería venganza? No. En lo absoluto, pues, Beldanava era alguien demasiado buena y que llegó a apreciar en gran medida. Daría todo lo que tenía para hacerla volver, pero eso no era posible. Naruto, por otro lado, aunque él pensaba que se había escapado de formar parte de los Reyes Demonio, la realidad es que al tomar el puesto de Beldanava, no podía formar parte de grupo, su poder era demasiado grande, debía ser máximo un intermediario entre los bandos, no podía formar parte de ninguna organización porque volvería a crecer un desbalance de poder. Ahora podía decir que forma parte y favorece a Tempest, pero el bosque de Jura también podría ser tomado como el territorio de Naruto. No estaba en un bando pues él había construido, al lado de Rimuru, ese lugar, por lo que, Tempest podría considerarse una extensión más de las responsabilidades que ahora tenía. La vista de Gumi, al igual que la de Naruto, pasó hacia el cielo y sin saberlo ambos compartieron el mismo pensamiento. Beldanava. Capítulo 34. ¿Qué es lo que sigue después de momentos tan serios y tensos como los anteriormente acontecidos? Pues al parecer un banquete. No se quejaba y de hecho era divertido ver la cara preocupada de Rimuru al tratar de mostrar los mejores modales de etiqueta, pero todo su esfuerzo se fue al caño cuando vio que cada quien comía como le daba la gana. Un ejemplo perfecto de eso sería Milin, quien se atascaba de carne como si nada y es seguro decir que había comido más que nadie en toda la mesa. Sin embargo, en el banquete faltaban algunas personas, entre ellos estaba León Cromwell y Luminous Valentine, quienes no tardaron en abandonar el lugar cuando todos los temas serios fueron tratados. ¿Cómo los envidiaba? Por otro lado, no iba a negar que la comida que sirvieron era exquisita y a diferencia de Milin, él sí comía con modales de primera, no porque quisiera dar una buena impresión, más bien ya era costumbre en él hacer tal cosa, pues, en el pasado tuvo que cenar con familias importantes y de alto prestigio donde tenía que tener los mejores modales y una elegancia digna de la nobleza. Y aunque todo eso era por tediosa política, el hábito de comer con tantos modales se le había quedado y ahora lo hacía sin siquiera darse cuenta. Tampoco es que sea un mal hábito, así que lo dejaría. Otra cosa a tomar en cuenta es que finalmente la mirada incesante que Gumi Crimson le dirigía había cesado y la incomodidad que sentía con anterioridad había desaparecido por completo, algo que tenía que agradecer a Luirm cuando lo vea, si es que llega de verlo de nuevo, una vez más. Rimuru, quien hasta el momento seguía sentada en su regazo, había soltado un suspiro de satisfacción al terminar de comer, pues la carne se derretía en su boca como si fuera mantequilla y el sabor suave pero firme estaba en el punto perfecto, y aunque la carne estaba especiada no le quitaba protagonismo al sabor puro de la carne, dejándolo en el punto ideal de sabores. Le gustaría comer más, pero no quería verse como una aprovechada. Además, Rafael había analizado los ingredientes de todos los platillos en la mesa, dándole la posibilidad de cocinarlos ella misma después. ¿Quieres irte? Una sonrisa nació en sus esponjosos labios cuando sintió un par de fuertes brazos envolver su cintura y una fuerte y gutural voz susurrar en su oído. Todavía no olvida el coqueteo de Gui.
Pero eso no significa que estaría molesta con su pareja, quien claramente se veía incómodo con la situación a diferencia de ella que casi se levanta de darle una patada en el culo por ser tan audaz y cortejar a su pareja frente a ella. Creo que es hora. Finalmente su respuesta había llegado en un susurro suave mientras inclinaba su cabeza para poder dar un casto y suave beso en los labios de Hollow, quien no dudó en copiar el tierno gesto. Dios. Un significado tan extenso, pero que en la actualidad solo se atribuye a un solo ser, uno que se dice es omnipotente, omnipresente y omnisciente y sobre todo con una bondad increíblemente flexible como para perdonar los peores pecados si estás dispuesto a poner el nombre de Dios en tu pútrido corazón. ¡Qué porquería más grande! El Sagrado Imperio de Rubelius, un lugar con una sociedad igualitaria, sin conflictos, ni disputas banales. Un lugar en el que todos pueden vivir felices y en paz con ellos y con el mundo mismo. Todo esto se logró confiando la gestión de la raza humana y del imperio a Dios, o más bien a sus siervos más devotos y leales. Pues, de esta manera era la única forma de realizar los deseos e ideales de Dios y al mismo tiempo cumplir lo único que le había estado dando sentido a su vida. Los fuertes no explotan a los débiles, todos tienen una sonrisa en sus rostros y no existen las quejas ni dudas sobre la falta de libertad. Para Hinata Sakaguchi este vasto y poderoso imperio era lo más cercano al paraíso, y aún así sentía que algo estaba increíblemente mal. Bienvenidos. En cuanto sus cuerpos se materializaron en Tempest, el fuerte grito de Rigor llegó a sus oídos. Me llena de júbilo el saber que ahora son parte del octagrama. Y Diablón lo secundó con una multitud de habitantes haciendo exactamente lo mismo mientras se apoyaban sobre su rodilla en una muestra de total respeto y sumisión. Para Rimuru esto era vergonzoso. ¿Cuándo tuvieron tiempo para practicar esto? Lo creería si fuera una multitud desorganizada y con gritos por aquí y por allá. Pero todo estaba demasiado ordenado. Todos estaban arrodillados alrededor de Rimuru dándole un camino libre mientras veía a sus costados a toda la población de Tempest postrada. Su vista pasó hacia Naruto, quien se veía imperturbable y parecía ignorar esta bochornosa, pero tierna imagen mientras su vista se mantenía al frente. Supuso que esperando a que ella comenzara a caminar. ¿Es que acaso el poderoso señor demonio Rimuru Tempest no puede contra el poder de la amistad? Cuando conoció a Rimuru solo veía a un niño tonto sin capacidad de liderazgo y falta de convicción, no era alguien de alabanza y no estaba para nada sorprendido con ella, pues su ingenuidad y demás cosas lo hacían su némesis en todo sentido. Ahora que tiene 2 años de convivir con ella ha estado viendo su crecimiento de primera mano, el cómo ha madurado, cómo se ha estado endurecido poco a poco para ser el líder que es hoy el día. El hecho de que haya matado a todo un ejército por su cuenta y sin remordimiento o lloriquear lo hacía respetar aún más a Rimuru, pues, estaba demostrando con ese acto que era más que capaz de matar para mantener a su nación y su pueblo a salvo. Ahora volviendo al presente, Naruto no sabía si estar molesto o divertido con lo que sus ojos veían, pues, Rimuru le había pedido o más bien rogado que la acompañara para visitar comerciante Garmujemile. Se negaría como siempre, pero extrañamente estaba bastante de buenas, tanto que no se hizo tanto del rogar y aceptó. Aún así su incertidumbre inicial se debe a que en la habitación donde se reunieron con Gard había una pintura con la imagen de Rimuru plasmado en el cuadro. Había diferencias, claro está, y las más destacables son las alas que estaban a sus espaldas. Pues, mientras que las alas de Rimuru eran escamosas, las de la pintura eran blancas y emplumadas dándole una apariencia angelical y hermosa. En fin, lo mejor era dejar eso de lado y centrarse en el presente, pues ahora mismo ambos estaban esperando la llegada de Mujimile, pues este último estaba algo ocupado. ¿En qué? No sabía, probablemente en una reunión, pues sus oídos habían logrado captar el sonido de voces desconocidas a la de él y su esposa. Oh señores Tempest, encantado. En cuanto el corpulento hombre entró a la habitación, una sonrisa amistosa y actitud alegre iluminó la habitación y el pecho de Rimuru se calentó un poco al escuchar, era en que se dirigió a ellos pero no dijo nada y esperó a que el hombre tomara asiento para poder comenzar. ¿Estás tan tenso como siempre, Mujimile? ¿Que no somos amigos? Me alegra escuchar eso, pero díganme, ¿qué puedo hacer por ustedes? De pronto, Rimuru adquirió una mirada afilada y una sonrisa ladina apareció en sus labios y de manera algo cómica y misteriosa se acercó al oído de Gard y habló con una voz algo extraña, casi parecía malvada. En realidad estoy aquí para compartir una idea, nos hará muy ricos.
El hombre paró oreja al escuchar eso y mostrando su interés de manera física comenzó a acariciar su bigote mientras compartía una mirada similar a la de Rimuru mientras que Naruto negó levemente al ver eso. Oh. Por favor suelte los detalles. Si la cara de Garmujemi le decía algo, era confusión. No lo culpaba, la comida de estas tierras parecía limitarse a la carne y algunas verduras, claro también estaban los postres, pero el hecho de ver un alimento alargado y casi transparente debe ser confuso para él. Ah, no importa, este era el proyecto de Rimuru, por consecuente era su trabajo el exponerlo. ¿Qué es esto? Se llama ramen. Rimuru prestó toda su atención hacia el comerciante quien nuevamente comenzó a escuchar con atención pero con su vista puesta en el plato. Esta es solo una muestra que hice cuando esté listo lo serviremos en posadas en la carretera principal de Blue Moon. Básicamente lo que te estoy pidiendo es que me ayudes a financiar el desarrollo y cuando tenga éxito quiero que seas el principal proveedor de los ingredientes. El hombre puso una mirada pensativa pues el platillo tenía buen olor, buena apariencia y probablemente esté delicioso pero era algo arriesgado. Lo que quitaba más riesgo era el lugar donde se vendería por los viajeros generalmente se detenían en posadas para buscar comida o un techo donde dormir por lo que no debía de preocuparse porque no se sepa de este producto. Pero que le guste al público general era otra cosa muy diferente por lo que no estaba del todo seguro pero valía la pena intentarlo pues a fin de cuentas uno no se hace rico sin riesgo. Además, si el nuevo producto se hace popular tienes mi bendición para venderlo en tus propias tiendas. Eso ya quitaba un gran margen en sus dudas pues si realmente se volvía popular podría venderlo por su cuenta y ganar mucho dinero pero eso trajo una duda. Si hago eso no podrá monopolizar las ganancias Gran Rimuru. Está bien. Después de todo vas a invertir en el producto permitirte tener una parte de las ganancias sería un reembolso justo. Naruto sabía que Guard era un hombre astuto, era directo y se podría confiar en él y para su deleite era alguien con ambición por lo que no era un sujeto que no esté abierto a los riesgos. Fue por eso que para Naruto era todo un espectáculo cómo es que Rimuru lo convencía de invertir en el producto en cuestión y por la mirada que Mujimi le estaba cada vez más convencido. Ya veo, esa es una propuesta interesante pero primero debo ver el potencial de este ramen. Mientras Garden volvía a los fideos en los palillos y soplaba Rimuru de un salto se sentó sobre las piernas de Naruto quien se quejó levemente por el repentino acto pero no dijo nada mientras recibía un beso por parte de Rimuru, un beso que no dudó en seguir. Oh por Dios. Al final sí se consiguieron los fondos para iniciar con el proyecto pues Guard estuvo encantado con el sabor del ramen y lo dudó en inyectar el capital suficiente para empezar a movilizar la venta y producción en las distintas posadas que había en los caminos de Blue Moon. Pero antes de eso se comenzó el desarrollo en Tempest donde se crearon diferentes tipos de ramen y se sirvieron al público para saber cómo seguir al mercado general. Pero hubo algunos problemas. Entre ellos el hecho de que el ramen era muy picante y cuando bajaron la intensidad dijeron que ya no era tan picante y no lo pedían más y después hubo un idiota que pidió un ramen de mariscos pero resulta que el tipo era de la especie de los peces y estaba en shock al comer a uno de los suyos pues el muy imbécil creyó que ese ramen era especial para peces y no hecho de ellos. Naruto reía a carcajadas sin molestarse en ocultar su diversión ante estos acontecimientos. Tanto fue el shock de la población general al verlo reír que literalmente toda Tempest se detuvo y se congeló por varios minutos, tal vez 15 o tal vez más, pero ese día se recordaría como el día en que la desgracia ajena hizo reír a su líder más amargo. Rimuru era el apoyo moral del cocinero cuando este estaba exhausto y visitaban con regularidad a Guard para hacer que suelte más dinero, aunque generalmente era Naruto quien se quedaba con él para burlarse juntos de las idioteces que hacían y al final Guard estaba tan divertido con el chisme que soltaba más capital, aunque claro Naruto también le hacía uno que otro favor a cambio para no cansarlo de solo pedir dinero sin parar. Finalmente Gobichi el cocinero logró recrear de manera perfecta el platillo y el público en general lo aceptó con los brazos abiertos pues ahora había gran variedad para todos los gustos. Tanto fue el alivio al ver finalmente el desarrollo terminado que el mismo Mujimi le llegó para probar el producto final y claramente no se decepcionó. Muy bien Gobichi. Ahora proseguiremos con las hamburguesas. Al escuchar eso Guard se quedó helado y con voz temblorosa habló. ¿Eso significa que tengo que desembolsar más dinero? Tan divertida fue su reacción que Naruto bufó levemente mientras golpeaba la espalda del pobre hombre pues su pareja era insaciable y muy caprichosa, pero Naruto no iba a permitir que volviera a pedir dinero hasta que se haya recuperado o superado la suma gastada en el desarrollo del ramen.
De esta manera Garp no tendría motivos para rechazar los pedidos de Rimuru en inyectar capital y comprar los ingredientes necesarios para el desarrollo de las hamburguesas, sea lo que sea eso. Al menos ese era su plan, pues Mjimile probó la hamburguesa y no dudó en volver a sacar más y más dinero, pues Rimuru le había dado a probar más platillos nuevos, los cuales también financió. El hombre tenía buen ojo para los negocios, tenía que admitirlo, y sabía cuándo hacer un acto arriesgado. Al poco tiempo las posadas estaban llenas de dinero, pues la comida que se vendía, además de variada, era nueva y rica, haciendo que sea muy popular, y para el deleite goloso de Mjimile y Rimuru el dinero no dejaba de llegar, disparando las ventas a niveles estratosféricos. Y esta pequeña historia es la historia de lo que en un futuro se conocerá como el camino del gourmet. Capítulo 35. Un nuevo día había llegado, y para su desgracia había llegado al mismo tiempo que una estúpida y ridícula discusión había iniciado. ¿Cumplió sus deberes como acompañante, señorita Shion? La mencionada puso sus manos en su cintura y con voz altanera y porte orgulloso se jactó. Por supuesto. He demostrado que mis amos no necesitan un segundo asistente. ¿Oh? ¿De verdad? La mirada de Shion y la de Diablo conectaron y una tensión se formó, pues claramente ninguno de los dos se agradaba, pero serían profesionales. Vamos niños, no se peleen. Rimuru dejó caer su cabeza en el pecho de Hollow, quien estaba revisando algunos informes de la reconstrucción de Tempest y los daños en el sector agrícola. Le gustaría hacer este trabajo en el silencio de su oficina, pero Rimuru literalmente lo arrastró a la suya, pues desde la noche anterior había estado muy pegajosa, pero no le molestaba. Mientras no interfiera con sus actividades no diría nada. Por cierto. ¿Por qué estás aquí, Diablo? Creí haberte dado la misión de mantener el control en el reino de Falmouth. La mirada severa de Naruto se dirigió hacia Diablo, quien sonrió ocultando sus nervios por la fuerza de la mirada y trató de explicarse, pues realmente no tenía mucho que hacer en Falmouth. El reino estaba sometido por esas mantis gigantes, y aunque los habitantes no estaban heridos ni estaban siendo abusados, sí trabajaban a regañadientes, pero se estaban empezando a resignar y otros a acostumbrar. Después de todo, la gestión del reino había mejorado en muy poco tiempo, y aunque fue una mejora leve, todavía se notaba. Las cosas están en orden, mi señor. El reino de Falmouth está en buenas manos con esas mantis. Tiene que decir que le parecían fascinantes esas criaturas, pues son creaciones de su señor, y el vigor y maestría que muestras con sus afiladas patas de metal eran de guerreros experimentados y veteranos, eran soldados leales a las órdenes de su señor, y es evidente que su efectividad no podía ser cuestionada, pues él mismo se había enfrentado a una de esas mantis. Ganó como era de esperarse, pero aunque no lo dio todo, era un logro que una de esas mantis haya logrado ponerlo en aprietos más de una vez, y después de matarla esta simplemente se reformó y volvió a su patrulla. En todo caso, ¿le gustaría que le informe sobre el tema administrativo? Hay algunas cosas que puede que llamen su atención. Naruto movió su mano en círculo incitándolo a proseguir, mientras él volvía a sumergir la pluma en el tintero y regresaba a su actividad inicial. Uno de los magos de su burdo intento de conquista trabaja para mí, manteniendo en orden el reino mientras me mantiene informado. Eso llamó su atención, por lo que detuvo su mano y levantó la mirada, intensificando la intensidad de esta misma, haciendo que Diablo sude levemente, pero mantenía su porte y sonrisa. ¿Te es leal? Absolutamente, mi señor. No tardó mucho en contestar la pregunta, pero Naruto no estaba conforme y siguió mirándolo en silencio, mientras que una energía espectral salía de su espalda, haciendo que el ambiente calmado se sienta sombrío. Naruto miró cada parte de Diablo, desde su lenguaje corporal hasta lo más profundo de sus pensamientos, y no había duda, seguía firme a sus palabras anteriores. Bien. La energía volvió a adentrarse en su cuerpo y su mano volvió a moverse al mismo tiempo que su atención dejó de centrarse en Diablo, haciendo que este último pueda respirar. Lamento la tardanza. Ya tengo sus postres. Cuando todo se había calmado, una duende había entrado al lugar. Tenía una bandeja con dulces, eran como gelatina y tenían la forma de Rimuru, pero para su deleite, la mujer ni siquiera pudo entrar a la oficina cuando Veldora, quien había estado acostado en el sofá de la oficina, se levantó apresurado y me arrebató 2 de los postres. ¿Le diste tu postre, Diablo? Esa pregunta fue hecha por Rimuru, pues todos, incluso yo, habían recibido un postre menos Diablo, quien no parecía ofendido, ni sorprendido, de hecho parecía que ya se lo esperaba. Así es, mi señora, ese fue el pago por información. Rimuru, quien estaba a medio camino de probar su postre, se congeló, y Naruto, quien estaba revisando los informes, se quedó igual, pero quien habló primero fue Rimuru.
¿Información? Así es, fue el señor Beldora quien me avisó de su regreso, aunque se comunicó conmigo en un momento para nada favorecedor. La vista de ambos pasó hacia Beldora, a quien se le erizó la piel mientras se lamía los labios para limpiar los residuos del postre. ¿Tú lo llamaste? El dragón golpeó su pecho varias veces para pasar la comida antes de contestar y con una sonrisa altanera habló. Así es. Le dije que volviera ya que el Walpurgis estaba por terminar. La sonrisa de Rimuru era cálida y amigable y Beldora, siendo consciente del peligro, sonrió de una manera similar, mientras que Naruto simplemente dejó eso de lado. Ya veía que Rimuru lo tenía todo bajo control. ¿Oye? El semblante cálido cambió a uno frío y molesto, por lo que Beldora no dudó en darse la vuelta y comenzar a correr, pero Rimuru era un slime, por lo que no fue un problema estirar su brazo hasta alcanzarlo, deteniendo su cobarde huida. ¿Por qué interrumpiste a Diablo en un momento tan importante? Si no fuera Diablo quien tenía esa tarea, no creo que ahora sigas vivo. Beldora lo entendió, Shion lo entendió y Diablo lo entendió. Si la tarea que el primordial tenía era arruinada, Olouknik no estaría contento en lo absoluto, y es seguro decir que mínimo Beldora se queda sin extremidades, mínimo. Al final Rimuru le quitó el postre que era de Diablo y se lo regresó al dueño original, mientras que Beldora se lamentaba porque le quitaban su tesoro, pero esa desgracia aumentó aún más cuando escuchó algo que no le gustó. Aruna, ya no le des más dulces a Beldora. El dragón se quedó helado al escuchar, y aunque se quedó congelado unos segundos, el poderoso grito de no se escuchó en todo Tempest. Parecía que lo estuvieran torturando. Sin embargo, Naruto era un cazador, estaba en su forma humana, sus sentidos eran sensibles y al escuchar el maldito grito sus oídos casi comenzaban a sangrar, por lo que tomó la pluma y la lanzó como si fuera un cuchillo, logrando golpear la frente de Beldora, y aunque su piel era demasiado dura como para ser lastimada por una pluma, el golpe todavía fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo callar y que golpee su nuca con el suelo. Hijo de perra. Naruto hizo una mueca mientras escuchaba el zumbido constante en sus orejas. Tener sentidos tan agudos como los suyos era algo magnífico y estaba lleno de ventajas, pero ahora maldecía a los cielos por este dichoso regalo. Por eso mismo le gustaba tanto el silencio. Y si no se quejaba de sus sentidos, pues gracias a ellos logra predecir cada movimiento de su enemigo. ¿De qué manera? Con el sonido, pues puede escuchar cuando mueven un músculo, cuando tensan su cuerpo, y de esa manera puede predecir de qué manera van a golpear y cuándo. Las ventajas van y vienen, pero nunca espero que una debilidad suya sería utilizada de forma tan constante por sus propios aliados. Volví Gran Rimuru. Naruto tenía dos opciones: ser grosero o ser amable, y él se inclinaba a la primera opción. ¿Por qué? Pues para empezar, el caballero había decidido ir a su oficina, ya le había dado el gusto a Rimuru el día anterior, pero lo que no espero es que Rimuru entrara a su oficina y como Pedro por su casa se sentará en sus piernas y se quedará dormida. No dijo nada y no le molestó. El problema es que como 2 horas después Shuna había regresado. Según sabía, se había quedado en el castillo de Clayman para recolectar magículas y poder volver con un hechizo de viaje espacial. Ahora. ¿Por qué sería un problema que ella regrese? No había problema, el verdadero problema era que entró abriendo su puerta de manera demasiado brusca y a un aviso saltó sobre él, abrazando a Rimuru y a él al mismo tiempo. Así que nuevamente tenía dos opciones: o ser grosero y quitarla, o ser amable y darle el gusto, y nuevamente quería tomar la primera opción, pero Shuna era una mujer generalmente calmada, podía hablar con ella de temas serios y no sería una molestia, además de que era muy efectiva en cada encomienda que se le daba, por lo que supuso que no era malo ser amable con sus subordinados al menos una vez. Shuna estaba tan feliz de volver que no siquiera se había puesto a pensar en la circunstancia en la que se encontraba, y abrazó a sus dos amos muy feliz y algo cansada por el viaje espacial. Bienvenida, Shuna. Rimuru, a diferencia de su compañero de vida que fue amable al permitirle abrazarlo, ella sí regresó el abrazo, no con tanta efusividad, pero todavía se notaba que estaba feliz con la presencia de la Kijin de cabellos rosa. Oh, lo olvidaba. Finalmente Shuna se separó de ellos y se paró frente al escritorio y dando una reverencia miró a ambos. Me gustaría que me acompañen, tengo a alguien a quien presentarles. Si Naruto tuviera que describir a esa persona sería que se veía muy delgado. ¿Por qué? Porque hablando de manera completamente literal, este tipo estaba en los huesos. ¿Quién es el esqueleto? Rimuru sin saberlo hizo audibles sus pensamientos, pues frente a ellos había un esqueleto, tenía una túnica blanca y una banda con una cruz dorada. Supuso que en vida perteneció a esos idiotas creyentes de una existencia bíblica que probablemente vea en ellos a simples y tristes hormigas.
Su nombre es Aralman, es un rey de los muertos. Él y sus seguidores insistieron en acompañarnos. Zoe, quien estaba a su lado, presentó al hombre esqueleto y todos los no muertos a sus espaldas, pero para la contestación de Naruto, el ahora nombrado como Aralman lo estaba mirando con una mirada extraña de descifrar. Oh, Dios. Fue solo su control sobre sus propias emociones lo que evitó que se moviera incómodo ante su mirada, pero dejó eso de lado y con voz firme miró a Zoe y ordenó. Esos no muertos están a nada de morir a la exposición al sol y llévalos a la cueva de investigación. El hombre de cabellera azul asintió y nuevamente mostró su efectividad y su valor como recurso cuando llevó de manera organizada a todos los no muertos al lugar indicado. Y cuando dijo todos, son realmente todos, pues incluso se llevó al esqueleto que lo miraba raro. Aún así no iba a negar la fuerza que desprende su cuerpo esquelético. Por cierto, Shuna. ¿Dónde está Kurou? Rimuru miró a Shuna con intriga y la pregunta de su pareja hizo que el mismo Naruto se preguntara internamente dónde estaba el anciano. No se preocupe, Gran Rimuru, él está bien, actualmente se encuentra en el castillo de Claiman, está preparando el botín de guerra y dirige el proceso de manejo de prisioneros, y como no puede usar el viaje espacial iré por él en unas horas. Eso era mucho trabajo, sentía algo de lástima por ellos, se esforzaban demasiado, pero en fin, él también tiene responsabilidades, así que debería centrarse en ellas. 24 horas parecía mucho tiempo, pero cuando estabas ocupado la mayor parte de esas horas el tiempo vuela sin descanso y sin tregua. Naruto era muy consciente de eso, pero afortunadamente no pasó el día solo, pues Rimuru tuvo una brillante idea. ¿Cuál era? Prácticamente dijo que sería genial unir sus oficinas. En pocas palabras, la antigua oficina que Rimuru ahora era la oficina de Diablo y Shion, pues ahora ambos tenían un lugar fijo en donde trabajar, y la oficina de Naruto se volvió una oficina compartida con Rimuru. Al parecer de Naruto estaban avanzando a buen paso su relación, pues cada quien tenía su ritmo y Rimuru no daba ningún paso sin antes tantear el terreno, pues sabía que Hollow, aunque serio, también era alguien que no tenía ni idea de cómo fomentar una relación y temía dar pasos en falso. Y ese es justo el problema. Hollow quería hacer todo sin fallos ni errores, quería que su relación no tenga ningún tropiezo y siempre estar en tranquilidad, incluso si eso significaba tener que analizar un solo tema durante horas para buscar la mejor solución. La realidad y lo que Naruto debería de hacer es aceptar esos errores, dejar que surjan, pues eran los errores los que los unirían para afrontarlos juntos, y aunque Rimuru quería mostrarle eso, trataba de hacerlo con calma y al tiempo, pues a diferencia de Naruto ella no era tan ignorante en el tema emocional. En fin, volviendo al tema inicial, Rimuru había estado con su pareja todo el día. ¿De qué manera? Sentada en su regazo, claro está, pero esta vez, a diferencia de otras veces, sí estaba trabajando con Hollow en informes del sector agrícola y respecto a la reconstrucción de la ciudad, mientras que ella veía el tema monetario. Hollow era alguien muy inteligente, pero los números le aburrían, a diferencia de ella, que era una gran contadora, pues los números siempre se le habían hecho sencillos y fáciles de entender, por lo que este trabajo de contabilidad no tenía mucha ciencia para ella. En pocas palabras, ella era buena en ciencias exactas, mientras que Naruto era bueno en la estrategia y política. Sin embargo, su momento de silencio y calma se acabó cuando la puerta de la enorme oficina fue levemente golpeada, haciendo que Rimuru levante la mirada, pero no pudo decir nada cuando Hollow se le adelantó. Adelante. Hollow ni siquiera miró la puerta, siguió trabajando y no se detuvo esperando a que la persona entre y diga lo que tenga que decir. Rimuru por otro lado vio quien entraba, era Benimaru. El Kijin no se veía del todo sorprendido de su presencia en la oficina de Hollow, más bien confundido, supuso que le habían explicado de su nuevo paradero, pero no tenían forma de explicar por cada decisión. Helt y los demás. Esta vez Rimuru decidió mantenerse callada y ver cómo se comportaba Hollow cuando hablaba con sus amigos o buenos subordinados en caso del caballero, pues había cosas que debían cambiar, no podía permitir que siga cerrándose y negando abrirse al mundo. Están descansando, señor. Benimaru se postró en una rodilla y aunque no era algo diferente a lo que hacía con ella, también notó la tensión en sus músculos, como si esperara alguna clase de castigo o reprimenda. ¿Tanto miedo le tenían a Hollow? No sabía si eso era bueno, pero no le gustaba del todo. ¿Y los hombres bestia? Ah, es verdad, de hecho se había olvidado de eso, pues recordemos que Milim había destruido el reino de Eurazania, por lo que Carrión y su pueblo no tenían un lugar donde quedarse, y por alguna extraña razón esta vez Hollow no se negó a acogerlos en Tempest, sospechoso. Están en camino, señor, pero...
Benimaru levantó la mirada como tanteando el terreno buscando la manera de decir sus pensamientos en voz alta y no sonar contradictorio a las órdenes de su amo. ¿Está seguro de que es buena idea? Tengo entendido que los prisioneros de Clayman también vendrán. ¿No habrá disturbios entre ellos? Un pensamiento válido y una duda que Rimuru también se había hecho, por eso había pensado mucho las cosas antes de tomar una decisión, pero al ver que su pareja estaba tan accesible a permitir la visita de los hombres bestia, supuso había un plan. Deje muy en claro en su primera visita que se comportará, no habría consecuencias. Naruto suspiró mientras dejaba de redactar los documentos. Estaba bastante fastidiado de todo eso, pero bueno, era trabajo y era su responsabilidad el cumplirlo. Además estaba levemente agradecido al ver que Rimuru se encargaba de la contabilidad. No es que no fuera bueno con las matemáticas, más bien le aburren en gran medida, es un fastidio todas las ecuaciones y demás cosas que las matemáticas exigen conocer. Además dudo que traten de atacar a los sujetos que van a reconstruir el reino que ellos mismos destruyeron. Bueno, ese era un buen punto, pues la mayoría de los prisioneros se mantuvo al mando de Hel, quien será el encargado de supervisarlos durante la reconstrucción del reino de Eurazania, por lo que, sería estúpido en más de un sentido matarlos sabiendo que perderían mano de obra. ¿Que evita que los prisioneros nos causen problemas? Estoy segura que muchos nos guardarán rencor. Esta vez fue Rimuru quien hizo la pregunta, pero Naruto se mantuvo en silencio mientras que Benimaru sonreía un poco antes de contestar. La mayoría de los prisioneros me vieron carbonizar a Charybdis, dudo que nos quieran causar problemas después de eso. Rimuru sonrió levemente al escuchar eso, le agradaba escuchar tan buenas noticias. Además, tiene que decir que está algo perturbada con su propio actuar. ¿Dónde está el miedo? ¿El arrepentimiento? ¿La culpa? Todas esas emociones que debería de sentir al matar a tanta gente y al tener a todo un reino bajo su yugo. No estaban. Se sentía tan tranquila como si nada de esas cosas tuvieran importancia. Sabía que se había vuelto rencorosa, algo sanguinaria y cruel, pero este mundo no era color de rosa. Ver a su gente muerta frente a sus ojos le mostró eso, y tal vez ella sea hipócrita, porque en lugar de hacer algo diferente hizo exactamente lo mismo al reino de Falmouth, pero no le importaba. El mundo era cruel. ¿Por qué no ha de serlo ella también?